Hola, estimados, estimadas. Nos encontramos en la clase 19, titulada Técnicas de recolección de datos. En este caso vamos a hablar de la entrevista. Pero antes de adentrarnos en esta temática, es preciso poder aclarar ciertos aspectos y recordarles lo que se habló en la clase 18 para poder encuadrar este tema. Tal como lo dijo la titular de la cátedra, Marilú Bacarici, la cátedra adhiere a la propuesta metodológica de Ruth Vieites. Se hablan de tres momentos, que es el momento epistémico, el momento técnico-metodológico y el momento teórico. Tal es así que vamos a estar situándonos en este momento, que es el técnico-metodológico, como lo venían realizando en la clase 18. Pero para poder comenzar, también es importante poder recordarles dos tipos de tareas que muchas veces suelen confundirse y que son diferentes. Una cosa es la construcción del instrumento para recolectar el dato y otra cosa es la técnica para ejecutar y relevar ese dato. Marilú Bacarici, al final de la clase 18, les aclara y les vuelve a reiterar que para poder realizar un instrumento de recolección de datos es necesario tener tres requisitos, porque sin ellos no vale de nada de que podamos ejecutar con gran maestría y destreza la técnica para relevar el dato cuando no obtenemos un instrumento que corresponda y aporte al proceso de investigación. Ella habla de tres requisitos que siempre se tienen que tener en cuenta, que una vez construido el instrumento va a definir la técnica. Esos tres requisitos los nombra y dice que son objetividad, confiabilidad y validez. Una vez aclarado esto, podemos empezar dando introducción a esta temática. Tal como lo habíamos dicho, estamos situados en el momento técnico-metodológico en esta temática, que es la técnica de entrevista. ¿Sí? Es una técnica que le va a permitir al investigador tener una proximidad con la empiria, es decir, con la realidad. Y cuando lo haga, una de las tareas que él tiene como objetivo es recolectar datos que le van a aportar a esa investigación que él se encuentra transitando. En este caso, vamos a hablar de la técnica de entrevista. Etimológicamente derivado del latín, está compuesta de entre, que significa inter, y vista, derivada del verbo videre, que significa ver. Dice que es una forma específica de interacción social, diálogo peculiar asimétrico, donde va a haber dos roles. De ahí ese diálogo peculiar y asimétrico, porque va a haber dos roles que no son similares. Uno es el entrevistador y el segundo el entrevistado. Y el objetivo es recolectar datos primarios y verbales, que en algún momento, quizás en el futuro, puedan convertirse de fuente secundaria, datos secundarios. ¿Sí? Cabe destacar que Vieites dice que es una conversación que se sostiene entre dos personas y en algunos otros casos puede haber más de un entrevistador o más de un entrevistado. Pero en este caso nos vamos a situar en estos dos roles y en una situación donde haya un entrevistador y un entrevistado. Dice que es un intercambio donde se sociabiliza, donde hay un intercambio fluido de palabras, donde va a haber un entrevistador que va a tratar de proyectarle al entrevistado confiabilidad e interés. Y el entrevistado va a intentar aportar interpretaciones, descripciones, evaluaciones para esa entrevista. Dice que tiene que tener en cuenta que tiene que haber tres aspectos en ese estado de sociabilidad. Tiene que tener conocimiento mutuo. Ese conocimiento mutuo tiene que darse por ambas partes. ¿Qué significa? Que ambas partes sepan para qué están ahí dialogando. Otro de los aspectos es que el entrevistador es el que tiene el control de lo que se va a conversar en ese intercambio. También otro de los aspectos es que todo lo que se hable tiene que ser genuino, verdadero. Es lo que coloquialmente decimos: hago un acto de fe y creo lo que me está diciendo. Y por último, que ambas partes sepan que todo lo que se habla es intencional, porque hay un objetivo que es el de aportar determinados datos que van a hacer a la investigación de ese investigador que intenta poder aproximarse a la realidad.
Cuando hablamos de técnica, nos referimos a un conjunto de procedimientos metodológicos sistemáticos que operativizan la confrontación en la realidad. Se aprenden por medio de la práctica y requieren determinadas habilidades o destrezas. Nadie nace sabiendo. En este aspecto, más vale poder practicar para adquirir esa habilidad. A medida que las ponemos en práctica, vamos adquiriendo mayor habilidad. Es una actividad artesanal. Es una técnica que, como ya dijimos, tiene que ver con la forma, es decir, Sabino habla de dos cuestiones, la forma y el contenido. La forma va a hablar de esa aproximación, del cómo yo me acerco a la realidad para poder tener ese dato que yo necesito para la investigación. Este es un aporte que podemos realizar desde la cátedra, teniendo en cuenta que estamos en un contexto que no podemos ignorar. Estamos en un contexto de pandemia mundial, donde nuestro estilo de vida se encuentra en un estado de cuarentena. Y por lo tanto, apremia poder decirles que esta técnica de entrevista y lo que voy a empezar a compartir no lo van a encontrar en la bibliografía que estamos utilizando para esta temática. Es un aporte que queda grabado en esta clase 19. Para poder realizar una entrevista en este contexto, hay que tener en cuenta que hay que tener un distanciamiento para la prevención de la salud de ambas partes. Ambas partes tienen que estar con la higiene de vida y la sanitización y los protocolos correspondientes. Van a tener que estar usando barbijo. Y es ahí donde yo les voy a aclarar algo y no lo confundan, porque en la clase 20 vamos a hablar de esa técnica. Pero a medida que realizamos esta técnica de entrevista, quizás en forma directa o indirecta, estamos realizando la segunda técnica, que la vamos a hablar en la próxima clase, que es la observación. Observar las reacciones, las formas, el cómo habla, la expresión facial, gestual, la manera de moverse y de expresar, también tiene mucho valor, no tan solo lo verbal. Pero bueno, vamos a enfocarnos en esto. Pero también es valedero poder recordarles que en este encuadre es muy difícil poder ver cuáles son sus expresiones faciales teniendo un barbijo de por medio. Es por ello que va a depender de la habilidad y la destreza de ese entrevistador para definir que quizás sea prudente poder realizar una entrevista de forma virtual, apelando a todas las aplicaciones que estamos que estamos encontrando y estamos utilizando en este ciclo 2020, tal como es el Zoom, las videollamadas y otras aplicaciones más. Bien, continuando con la técnica de la entrevista, vamos a hablar de cómo saber qué tipo de entrevista aplicar. Vamos a ver más adelante que existen diversos tipos de entrevistas y cómo podemos seleccionar la que es adecuada para aplicar en este determinado momento. Esto va a depender de los objetivos de la investigación, de los recursos disponibles, tanto de tiempo como de dinero y también de capacitación en las personas que realizan la entrevista, es decir, en los entrevistadores y entrevistadoras, y también del grado en que pueda anticiparse la respuesta. Esto nos vuelve al proceso de operacionalización. Si la investigación ha podido realizar una operacionalización en la cual se llega a la categorización, entonces las respuestas pueden ser más anticipadas. Si es una investigación cualitativa, donde hay otro tipo de objetivo, entonces las respuestas no son anticipables y tengo que elegir determinado tipo de entrevista. Bien, esta técnica siguiente, vamos a ver que tiene ventajas y desventajas. Como dijo la profesora Bacarici en la clase 18, existen dos técnicas madres, que son la entrevista con todas sus formas o modalidades, y la observación también con diversas modalidades. ¿Cuál es la ventaja de esta entrevista?
de la entrevista de esta técnica es poder acceder a datos que están vinculados con sentimientos, expectativas, pensamientos, deseos, es decir, son datos de una naturaleza que son imposibles de observar. Necesitamos, para conocerlos, que la otra persona lo haga de forma verbal. Como desventaja, justamente, es la influencia que puede ejercer la persona que entrevista en la respuesta de la persona entrevistada. ¿Y por qué? Porque intervienen en este encuentro entre personas prejuicios, estereotipos, intereses, y también lo que la persona entrevistada considera que el entrevistador o entrevistadora espera que se diga. Una solución que se suele sugerir a esto es usar diversos procedimientos y caminos indirectos, como son las preguntas elípticas. En cuanto a los requisitos, los requisitos para ser entrevistador o entrevistadora, se encuentra la capacidad para dejar hablar libremente a la persona entrevistada, elegir un momento y un horario apropiado, evitar que las entrevistas sean muy extensas y cansen a la persona que estamos entrevistando, tener una actitud mentalmente ágil y no tener prejuicios, y tener la suficiente capacitación que nos permita comprender si lo que el entrevistado o entrevistada nos está aportando es un dato relevante que requeriría de una repregunta. También es muy importante la apariencia exterior, que sea una apariencia acorde al medio social en el que vamos a realizar la entrevista. Pasando a la próxima, tenemos entonces, como habíamos adelantado, diversos tipos de entrevistas que Sabino las clasifica según el criterio de estructuración, es decir, el grado de estructuración de la entrevista. Como ven en la línea roja, el máximo de estructuración está a la izquierda de la pantalla y el mínimo a la derecha. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es el grado en que se pueden predeterminar las respuestas y si las preguntas tienen una mayor o menor rigidez, tanto en su enunciado como en el orden que deben ser realizadas. Entonces tenemos, según esta línea, las entrevistas formalizadas, entrevistas por pautas, las entrevistas focalizadas, las entrevistas informales. Las entrevistas formalizadas serían las de mayor grado de estructuración y las informales las de menor grado de estructuración. Y en el medio tenemos dos. Estas las vamos a ir desarrollando. También hay una aclaración, que es que existen entrevistas no estructuradas, que esto nos permite un amplio margen de libertad, tanto para formular preguntas como en el desarrollo de las respuestas que nos va a dar la persona. Pasamos a la siguiente y ya comenzamos a hablar de los tipos de entrevistas según este criterio de clasificación. Entonces, en las que tienen menor grado de estructuración, están las entrevistas informales. Son altamente flexibles. ¿Y qué se busca? Se busca que la persona entrevistada hable. Entonces, el rol del entrevistador o entrevistadora es favorecer el que la persona nos hable, nos comunique aspectos importantes del tema, poder captar mecanismos lógicos y mentales que tienen estas respuestas. ¿Cuándo la usamos a este tipo de entrevista? Cuando tenemos diseños exploratorios, es decir, que no conocemos mucho sobre el tema, cuando estamos haciendo tareas exploratorias en un proceso de investigación, y también en entrevistas a informantes claves, que son personas que tienen conocimiento teórico o conocimiento por experiencia del tema que estamos investigando.
Siguiente. Bien. En esta entrevista, tal como lo dice la palabra, focalizada, es flexible y también se la puede relacionar como aquella conocida como entrevista en profundidad. Esta entrevista es flexible porque se deja al entrevistado, el entrevistador deja al entrevistado poder hablar de forma libre, pero solamente puede hablar libremente en relación al tema del cual se tiene que centrar y aportar, digamos, cuestiones que hacen al dato. Requiere de una gran habilidad por parte del entrevistador para manejar la técnica y evitar que el entrevistado no se disperse. La entrevista por pautas tiene un nivel medio de formalización o estructuración. Es decir, que en esa línea que veíamos anteriormente, que nos propone Sabino, estaría en las dos entrevistas que están en el medio, entre máximo grado de estructuración y mínimo. Esta entrevista está guiada, a veces se dice que tiene un guión de puntos de interés que suelen ser preguntas bastante generales, ¿m? Que se van a tratar a lo largo de la entrevista. Por eso se llama por pautas. Tenemos pautas o guías que tenemos que tocar sí o sí en la entrevista que realicemos. La ventaja de este tipo de entrevista es que nos permite un diálogo profundo y rico, donde vamos a captar valores, actitudes de la persona entrevistada, y una desventaja es que justamente el que nos permita un diálogo profundo y rico nos va a dar un gran caudal de material. Ello nos implica dos grandes dificultades que son, por un lado, el registro y por otro lado, la sistematización de toda la información que nos dan. Entonces, va a requerir de personal especializado que permita orientar hacia las pautas que tenemos que preguntar, por ello mismo es más costosa, requiere el uso de algún medio de grabación y necesita, por esto mismo, de la autorización de la persona entrevistada para grabarla. Es decir, que tiene sus dificultades este tipo de entrevista. En la entrevista formalizada, muchas veces se la confunde con el cuestionario autoadministrado. En este tipo de entrevista, en este tipo de ejecución de técnica, el orden y la forma de preguntas va a ser invariable. No hay variabilidad y no hay flexibilidad. No cambia en la forma de preguntar y va a ser siempre la misma para todas las personas. Se desarrolla en base a un listado de preguntas al que vamos a llamar cuestionario, y ese cuestionario es el instrumento. Las funciones del mencionado tienen que ver con un orden sistemático y estandarizado en donde se le va a realizar a todos por igual en cuanto al orden, la secuencia, a toda aquella persona que va a ser entrevistada. Se tiene que asegurar que todas las preguntas se planteen de la misma forma y el soporte material es el registro de los datos. Esto se administra a un número elevado de personas, porque permite también hacer un tratamiento estadístico al futuro de los datos, para poder comparar y agrupar. Esta entrevista formalizada tiene ventajas. Tiene que ver con la rapidez y puede ser llevada a cabo por personas con mediana preparación, teniendo en cuenta que la forma de preguntar y el listado de preguntas no va a tener variabilidad. De ahí su menor costo. Muchas veces hay que tener en cuenta que también tiene sus ventajas y desventajas. Las ventajas ya las nombramos, pero en relación a las desventajas, reduce notablemente el campo de información porque no hay una variabilidad, no hay muchas opciones, condiciona al entrevistado a responder lo que se le indica. Precauciones, las preguntas tienen que ser claras, no repetidas, un solo sentido y el orden tiene que ser lógico en relación a cómo se va planteando las preguntas. Este tipo de entrevista
nos podemos encontrar en esta entrevista formalizada con formas diferentes de preguntas. La pregunta abierta son aquellas en que el entrevistado puede responder con libertad sin tener la opción. Las respuestas no están predefinidas. Preguntas cerradas tienen que ver con las categorías posibles de respuesta donde el entrevistador está condicionado, delimitado a poder responder. En el caso de decir, por dar un ejemplo, ¿usted está casado? ¿Sí o no? Las dicotómicas son dos opciones de respuesta, como las que acabamos de nombrar. Las de opciones múltiples es porque ofrece más de una opción al entrevistado y puede tener la libertad de responder. Solo se acepta una opción como respuesta excluyente. De respuestas múltiples, preguntas que ofrecen 3 o más opciones y aceptan más de una respuesta. Podemos optar por poner más de una y se puede llegar a interpretar como validera. Las preguntas mixtas tienen que ver con una combinación de preguntas cerrada y abierta. Es decir, que si la información que el entrevistado da ante esa pregunta cerrada no es suficiente, puede optar por esa pregunta abierta, donde puede haber una inclusión de opciones donde el entrevistado va a dar como aporte a lo que se le está preguntando. Bien. Derivado de la entrevista formalizada, pero que no es en sentido estricto una entrevista, tenemos el cuestionario autoadministrado. Si bien sigue la lógica de ser una técnica de recolección de datos que se deriva del proceso de operacionalización, ¿por qué decimos que no es en sentido estricto una entrevista? Porque hay un solo rol, que es el rol de quien responde, del entrevistado o la entrevistada, o vamos a llamarle del respondente. Los cuestionarios autoadministrados implican que el cuestionario se entrega y la persona responde de forma autónoma, consignando por escrito, o en el caso de los cuestionarios telefónicos, a través del teléfono, la respuesta que considera adecuada. En general, están basados en preguntas cerradas o preguntas mixtas. El diseño de los cuestionarios requiere instrucciones para su llenado por parte del respondente, ¿no? Entonces, en este caso, esas instrucciones que generalmente están antes o arriba de las preguntas, reemplazan al entrevistador. Se suele hacer una alternativa que es aplicar el cuestionario en grupo a un grupo de personas y entonces existe una persona que hace entrevistador, entrevistadora y aclara las dudas. El cuestionario autoadministrado es siempre anónimo y generalmente se envía o por correo o por email, o como en el caso de las empresas a las que nosotros hablamos por teléfono, generalmente nos remiten telefónicamente a un cuestionario autoadministrado. Como requisito excluyente, el respondente o la respondente debe saber leer y escribir, salvo en el caso, hacemos la salvedad de los cuestionarios telefónicos. Las ventajas que tiene el cuestionario autoadministrado es que nos permite una economía de tiempo y personal, y la calidad del dato no estaría influenciado por la presencia del entrevistador. Eso que habíamos hablado en uno de los tipos de entrevistas, como las focalizadas o las informales, que muchas veces la presencia del entrevistador influencia la respuesta que le da la persona. En este caso, estaría, digamos, salvado esa desventaja, porque no habría un contacto. ¿Cuál es la desventaja o las desventajas que tiene el cuestionario autoadministrado? Nos impide conocer las reacciones reales del respondente ante cada pregunta.
porque, como decía Laura antes, no podemos observar qué suscitó en esa persona la pregunta. También hay un incremento de dudas y malos entendidos respecto al enunciado de las preguntas. El respondente puede consultar a otras personas antes de responder, por lo cual va a haber una pérdida de espontaneidad en lo que nos responda. Y también se menciona mucho en la bibliografía que hay un bajo nivel de respuesta. Cuando uno envía un cuestionario, generalmente se pierden muchos cuestionarios que no son respondidos. Bien, cada uno de los diseños de investigación y las lógicas de investigación van a adoptar formas de esta técnica específicas. En el caso de la investigación cuantitativa, tenemos las entrevistas con diversos grados de estructuración que hemos estado mencionando y el cuestionario autoadministrado. Bien, en la investigación de lógica cualitativa vamos a encontrar entrevista en profundidad, historia de vida y grupo focal. Este tipo de investigación cualitativa tiene que ver con poder enfocarse desde lo particular a lo general, donde el investigador se adentra en la subjetividad de ese sujeto, donde necesita saber cuáles son los valores, las interpretaciones, las construcciones, los significados que se le da en relación a esa persona que está entrevistando. Se enfoca en gran manera en la subjetividad del sujeto. Hay una relación de ambos, pero básicamente se enfoca en cómo ese sujeto, donde yo estoy enfrentando en un acto de sociabilidad, cómo él tiene determinadas emociones, significados y construcciones en relación a ese hecho social. En esta técnica cualitativa, donde hablamos en relación a lo que es historia de vida, permite acceder a una versión que tiene la persona en relación a sí misma. Es decir, qué versión, cómo esa persona, cuando está contando el cómo ella se está viendo, cómo se percibe, le damos libre albedrío para poder expresarse. Acá no interesa realmente si esa persona está diciendo la verdad o no. Nos interesa saber cómo esa persona se está percibiendo a sí misma en la medida que está comentándolo. Para ello, es necesario que el entrevistador tenga la habilidad de que pueda tener la confianza esa persona que está siendo entrevistada para poder contar de forma libre. Y acá el uso que se le da a esta técnica es poder conocer procesos de vida en relación a la historia particular de una persona. Como función, esta persona puede dar una versión, que ya dijimos que no importa si es verdad o mentira, pero esa versión de su vida permite determinar cómo ella se ve, cómo ella se interpreta. No interesa descubrir la verdad de esa persona, sino cómo ella misma se percibe, porque cuando ella está contando un determinado proceso, hay que empezar a observar en esa entrevista, mejor dicho, a captar qué tipos de procesos pasaron en esa historia particular para que ella llegue a percibirse de esa manera y no de otra forma. El punto de partida del investigador en esa entrevista es pedirle al entrevistado o a la entrevistada que narre su vida de forma libre. El inicio de relato son dos posiciones, que sea cronológico y que la cronología la defina el entrevistado. Es decir, que ella puede empezar desde el momento que nació o puede empezar desde el momento de su vida adulta, retroceder, ir a la niñez, ir a la adolescencia. La cronología la maneja ella, más allá de que nosotros podamos opinar que su cronología en la narración puede ser desordenada. Vuelvo a insistir que está relacionado con conocer los procesos, de cómo hay determinados procesos que la impactaron y que hicieron y que la llevaron a que se defina, a que se perciba de una forma y no de otra. Hay que prestar atención en el lenguaje y en la estructura
de esa cronología. Se analiza como un todo para poder después desmenuzar partes constitutivas. En esta técnica puede ser individual o colectiva, que puede llegar a insumir varias entrevistas. El registro particularmente se aconseja grabar y luego transcribir, o se puede filmar, porque al grabar podemos captar expresiones en los gestos, no tan solo los datos verbales, ¿sí? El entrevistador requiere de ser un hábil conversador y la capacidad para captar también, para llegar a los puntos más profundos de esa persona, en donde ella empieza a introducir la cronología como a ella mejor le parezca. Se puede solicitar al entrevistado que pueda ampliar el relato de esa narración para poder ahondar sobre determinadas vivencias, sentimientos, emociones, significados que le da esa persona que está siendo entrevistada. El análisis sobre las consecuencias de sus acciones, una reflexión retrospectiva de ella misma sobre esas experiencias que ha pasado. Un gran aporte al servicio social en relación a esta técnica es que muchas veces ha sido muy rotulada por su grado de subjetividad, pero cuando el profesional está trabajando con familias y con los miembros de esas familias, esta técnica está siendo muy utilizada en ese aspecto. Bien, otra de las técnicas de la lógica cualitativa son los grupos focales, que son una variación de la entrevista, pero de forma grupal, y que además tiene la característica o la particularidad de que lo que se busca es explorar un determinado tema a través de la interacción de los participantes del grupo. No es que el entrevistador le va a hacer una pregunta, la misma pregunta a cada uno, sino que lo que hace rico al grupo focal es el intercambio, el debate que se da entre los participantes. ¿Cuándo podemos usar la técnica de grupo focal? Cuando estamos explorando conocimientos, prácticas, opiniones de determinados actores sociales. Las modalidades en que podemos realizar este grupo puede ser en el terreno, en el campo, digamos, o en una sala preparada especialmente para realizar un grupo focal. Es decir, eso va a depender según los objetivos y las interrogantes del proceso de investigación. Esto también nos va a definir, los interrogantes, los objetivos, van a definir qué cantidad de grupos y qué cantidad de sesiones, es decir, qué cantidad de veces va a tener que reunirse el grupo e interactuar para que podamos acceder a la información que necesitamos. Con respecto a los miembros, los participantes se aconseja que sea entre 6 y 12, ¿para qué? Para facilitar que las personas puedan hablar, que todas las personas que están en el grupo puedan participar. Y además se intenta articular la homogeneidad en la significación de un determinado tema, por ejemplo, una enfermedad o un determinado hecho social, y la heterogeneidad de la información. Puede ser por tener diferente posición los actores, unos ser afectados, los otros ser personas que están asistiendo en ese determinado problema, por ejemplo. En los grupos focales existen dos roles que son el rol del moderador o moderadora y del observador, observadora. El moderador, ¿qué va a intentar? Por un lado, fijar o enfocar, por eso se llama grupo focal, porque hace foco en un determinado tema, es decir, enfocar al grupo a que debata sobre ese tema, y si se va del tema, tratar de volverlo, y además va a tratar de que todos participen, motivando y usando diferentes técnicas para que se genere una interacción
participativa y donde todas las voces sean escuchadas. El observador, ¿qué va a hacer? Va a registrar los aspectos no verbales que se dan en la discusión. Ejemplo, si cuando habla de determinada persona, otra persona pone mala cara, o si cuando una persona quiere hablar, los otros hacen algo para que no pueda hacerlo, no pueda expresarse. En cuanto al registro de la discusión, lo más habitual es hacerlo a través de grabaciones, y el análisis de los datos se hace a través de organizar los datos y darles un sentido para integrarlos a un esquema teórico. Entonces, los grupos focales son la segunda técnica que hemos trabajado en esta clase 19 de entrevista. Les agradecemos mucho su escucha, la participación en esta clase, y nos vemos la próxima. Hasta luego, y bueno, perdón por las interferencias de conectividad. La licenciada de Valis no puede mostrarse porque, bueno, estamos realizando esta clase de forma articulada a través del Zoom. Yo estoy en Neuquén, la licenciada está en Roca. Es por ello que acá queremos aclarar también por qué una se la puede ver mientras habla y la otra no. Así que bueno, muchísimas gracias y los estamos viendo en la clase número 20 con la técnica de observación.